El homosexualismo, algunos pensarán que no es necesario hablar desde el púlpito este tema, otros pensarán que sí, que es muy necesario, pero como ya dijimos la semana pasada, sí hay razones bíblicas y muy importantes para hacerlo. Quizás pueden poner por un segundito a aquella parte del PowerPoint, Laura, que dice razones bíblicas para hablar de este tema, o razones, ¿por qué debemos hablar de este tema? Mientras yo sigo hablando ahí, ustedes pueden seguirlo viendo. Hay una gran necesidad, hermanos, ahora y para nuestro futuro cercano, de estar bien claros de qué dice Dios acerca de esto. Hay una necesidad de estar bien firmes frente a esta verdad. Hay una necesidad también de hacer algo al respecto como iglesia. Tenemos una tarea. El tema que comenzamos el domingo pasado le llamamos la homosexualidad a la luz del Evangelio. Y comenzamos a extraer ciertos principios de lo que es el Evangelio a la luz de varios pasajes de las Escrituras que no los explicamos, pero que están bastante explícitos. Así que los voy a volver a mencionar y quizás a leer un par de ellos así muy rapidito. El primero fue Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Perdón, versículo 9. Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya fuisteis lavados, ya fuisteis santificados, ya fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Otro pasaje que leímos fue Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 28. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa es la idolatría. Por consiguiente, consecuencias, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a sus pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural
por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. La próxima semana, en la siguiente enseñanza de esta serie, veremos todo el contexto bíblico y daremos cierta explicación de este y otros pasajes, porque hay muchos en la Escritura, acerca de este tema del homosexualismo. Sigamos con este tema, la homosexualidad a la luz del Evangelio. Algunos de ustedes quizás van a querer un análisis más profundo, más científico o más detallado de esta situación. Algunos piensan que hay algo más interesante o importante que decir acerca de la homosexualidad. Pero el propósito de esta serie y de este tema, así como se llama, es, hermanos, que cuando hablemos de la homosexualidad, veamos que este es un tema que tiene que ver en primer lugar con el Evangelio, con la perspectiva de la vida que nos define el Evangelio. Este es un tema que está atado y pertenece primeramente a las grandes verdades del Evangelio, no a otra cosa. Cuando decimos que hay que ver el tema de la homosexualidad a la luz del Evangelio, estamos diciendo, hermanos, que el homosexualismo es un tema que antes que nada tiene que ver en primer lugar con Dios. En el comienzo del tema, ese fue el primer punto el domingo pasado. Dios es el autor, el creador y el gobernador de todo. La homosexualidad tiene que ver antes que con la ciencia, que con la sociología o la psicología o con las leyes, tiene que ver con Dios en primer lugar, con lo que Dios ha hecho y ha dicho. En segundo lugar, el homosexualismo es un tema que por encima de la medicina o la ciencia o la política, en segundo lugar tiene que ver con la Biblia. Porque la Biblia habla de este tema antes que nadie haya hablado de este tema, y la Biblia es la palabra de Dios. En tercer lugar, la homosexualidad es un tema que antes que cualquier otra cosa tiene que ver con el tema del pecado. Igual que todos los demás pecados y cualquier conducta del hombre que signifique transgredir lo establecido por Dios en la revelación de su palabra. ¿Ok? Lo primero, hermanos, a valorar en un comportamiento humano es lo que Dios dice respecto a ese comportamiento. Si es aprobado, alabado por Dios o prohibido y sancionado por Él. Y de eso depende la vida del hombre y la felicidad y el éxito del hombre, porque la vida del hombre depende por sobre todas las cosas de su relación con Dios y no de otra cosa más. Y hermanos, este tema del pecado es la gran preocupación de Dios y debiera ser la nuestra también. Les cuento una pequeñita historia. Una vez estábamos en el vehículo, no sé a dónde íbamos o si estábamos paseando, y pasamos frente a un banco. Y uno de mis hijos tenía 5 años, bueno, no voy a decir quién, pero era de los varones, para que sepan que no fue la hembrita. ¿Ok? De pronto exclamó así, con un anhelo profundo, y dijo: ¡ay! ¿Cómo quisiera ser loco para romper ese cristal? Tenía 5 años cuando eso.
quería ser loco o hacerse loco para hacer lo indebido porque sabía que estaba incorrecto, ¿verdad? Entonces sabía que en su sano juicio no lo debía de hacer. Y hermanos, esa es la historia del hombre. Todos queremos delante de Dios hacernos los locos respecto al pecado y no aceptar el hecho de que lo malo está en nuestras conciencias y por lo tanto hay algo malo en nosotros que queremos hacer y seremos juzgados. Y hemos hecho todo lo necesario para poder tirar la piedra al cristal. Algo que una vez nos parecía prohibido, espantoso o imposible, ahora lo hemos hecho aceptable. Pero lo que opinemos no quita lo que está mal y no quita lo que Dios ha sentenciado y no quita lo que Dios va a juzgar, aunque nos hagamos los locos. El problema del hombre básico es espiritual, no es médico, no es social, ni político. Es espiritual y moral. El problema del hombre se llama pecado. Término, categoría que ni los gobiernos, ni la medicina, ni la ciencia, ni los sociólogos quieren reconocer. Y así queremos arreglar la sociedad. Y así queremos arreglar al alcohólico, al drogadicto, al homosexual, al adúltero, al ladrón. Y eso no es real, queridos hermanos. Cuando queremos hablar de la sociedad y del matrimonio y de nuestra sexualidad, sin hablar de la realidad que más invade y determina al hombre, que es el pecado, estamos fuera de lo más esencial para medir la conducta del hombre, la condición del hombre. Estos pasajes que leímos dicen muchas cosas acerca del carácter del pecado: detener con injusticia la verdad, robarle a Dios la gloria y el honor que se merece, cambiar la verdad de Dios por la mentira, estar entenebrecidos, ser necios, entregarnos a pasiones vergonzosas, rebelarnos contra Dios, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, hay algo que a veces el mundo, o siempre, diría yo, no quiere saber y a veces nosotros no lo queremos aceptar a fondo. Y es aceptar el hecho de que la naturaleza pecaminosa del hombre es una realidad determinante en la manera del hombre pensar, en la manera del hombre ser y en la manera del hombre hacer las cosas. La verdad, hermanos, es que donde uno vaya, no solo en la cárcel, uno puede ir a todos los estratos de la sociedad. ¿Y qué es lo que hay? Pecado, corrupción, engaño, mentira. Así somos. Y a veces no lo queremos reconocer. Nosotros los creyentes, pregunto, ¿entendemos y aceptamos la presencia del pecado en nosotros? ¿Entendemos los creyentes la manera tan profunda en que el pecado nos ha afectado en todas las áreas de nuestra vida? ¿Entendemos las múltiples maneras como se manifiesta el pecado en nosotros y en este mundo y en la sociedad? ¿Entendemos los creyentes cómo opera el pecado en nosotros? ¿Entendemos la manera en que está corrompido este mundo? Estas son cosas, hermanos, que nosotros deberíamos entender muy bien porque la palabra es muy explícita, detallista y especializada en ese tema. Y a veces nosotros no nos gusta estudiar la Biblia o no nos gusta estudiar del tema que más influye en nosotros. Queremos éxito, queremos bendición, queremos que las cosas salgan bien sin
Eso es como el que tiene fiebre, el que tiene cáncer y quiera ir a trabajar y hacer bien su trabajo sin ocuparse de cuál es el problema, su enfermedad. ¿Ven? Y nosotros podemos ser ligeros, superficiales, poco dedicados a entender cuál es el problema, cómo actúa el pecado, cómo nos afecta. ¿Qué es esto, hermanos, de la realidad del pecado? Permítanme explicar más. Algo tan básico, a veces tenemos que aprenderlo mejor. Es aceptar la realidad existencial de todo ser humano que nace moralmente caído, fallado, corrupto, irremediablemente invadido por una inclinación pecaminosa hacia lo malo y prohibido, y además estamos espiritualmente muertos e incapaces de cambiar lo que es por naturaleza en nosotros. Salmo 51, 4, el rey David dijo: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aunque usted no vea eso en el espejo todos los días cuando se peina, uno dice: wow, cuánto pecado hay aquí. Buenos días, Mr. Pecador. Y aunque usted no lo diga o no lo vea así, eso es lo que más hay en usted y en mí. Romanos 5, versículo 12. Dice: así como el pecado entró al mundo por un hombre y por este pasó a todos, la muerte también pasó a todos, por cuanto todos hemos pecado. Y eso que se llama pecado no es una ingrediente o una deformación genética, neurológica o fisiológica. Yo a veces digo: ¿habrá algún otro componente en la sangre, glóbulos pecadores, aparte de los glóbulos rojos y blancos? ¿Dónde está? No, si no se curaría médicamente. Es la naturaleza espiritual y moral caída, básica, esencial del ser humano. No la podemos encontrar ni en el ADN, pero está ahí. Por eso es que no se puede diagnosticar médicamente. No es un problema médico o genético el ser mentiroso, el ser ladrón, el ser iracundo, adúltero, ni tampoco homosexual. Es un problema moral y espiritual, como todos nosotros lo tenemos. Así es, hermanos. Él os dio vida a vosotros, Efesios 2:1, cuando estabais como muertos, muertecitos, esa palabrita es interesante, estábamos muertos, pero no muertos de hacernos los muertos, no muertos solo en vuestros delitos y pecados, estábamos muertos. Otro punto fundamental acerca de este tema del pecado, queridos hermanos, esto a mí me ha ayudado mucho para mi vida y cada vez que aconsejo, es apréndaselo. El pecado siempre nos hace responsables ante Dios. Nunca tiene justificación. A veces vienen parejas o viene alguien solo a hablar: me hizo esto, me hizo lo otro, nos pasó aquí, nos pasó allá, y tratamos de darle nombre a eso. ¿Qué fue? Bueno, eso fue ira, eso fue pleito, eso fue mentir, eso fue engaño, eso fue rebelión, fue sí, pero esto, sí, pero lo otro, sí, pero por aquí, sí, pero por allá. Circunstancias. La gente, yo he mencionado antes esto, hasta da risa, dice: yo estoy bien, pero mi matrimonio anda mal. No, el matrimonio está bien, tú eres el que andas mal. El problema eres tú y soy yo.
Dios nos ha hecho totalmente responsables por nuestros hechos, aunque por naturaleza estemos muertos y seamos esclavos del pecado. Porque lo que sucede es esto: somos espiritual y moralmente espiritualmente inútiles, pero somos moralmente responsables. Porque aunque espiritualmente no podemos hacer lo bueno, sí sabemos lo que es bueno y consciente y responsablemente lo hacemos. ¿Ve? El hombre actúa y comete sus hechos sobre la base de estar consciente y de desearlo y decidirlo. Así que nadie puede decir, fue el diablo que me lo hizo hacer, pero no fue mi culpa. Bueno, como Dios controla todas las cosas, fue Él el que lo hizo, Él es el culpable. Nadie puede decir, es que yo nací muerto, así que Dios no me puede culpar. No. El pecado nunca tiene justificación. Es como un drogadicto o un alcohólico que puede estar físicamente incapaz y mata a alguien, o un borracho. Y dice, estaba bajo los efectos del alcohol, no podía ver, no tenía control de mis facultades, no me di cuenta, lo maté manejando. ¿Eso lo hace moralmente no culpable? No, es igual de responsable. Dice, no fui yo, fue el alcohol. Fue el alcohol en ti, pero fuiste tú. Ese es el pecado. Por cuanto todos hemos pecado. Romanos 3:23. Puntos básicos, hermanos. ¿Qué otro punto básico tenemos que entender? Oh, hermanos, hablemos del homosexualismo o de la mentira o de cualquier otro pecado. Las consecuencias que siempre tiene el pecado. La paga del pecado es la muerte. Acabamos de leer, los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los ladrones, los homosexuales, no entrarán en el reino de Dios. La urgencia por aquellos que están en pecado y las terribles consecuencias que la palabra de Dios dice que eso traerá, esa debería ser nuestra principal preocupación. Es un asunto más importante y más trágico de lo que pensamos, y es el asunto más urgente de la humanidad, porque las consecuencias son eternas. Y este es nuestro deber, enseñar, y esto es lo que a veces no nos importa o no nos duele lo suficiente. No, los creyentes vivimos viendo a las personas al borde del precipicio, un precipicio con caída eterna, sabiendo que esa persona se va a perder eternamente. Y como que no nos damos cuenta o nos hacemos los que no nos damos cuenta. Algunos dicen, sí, pero es que llamarle así, pecado y simple y punto, eso es ser ofensivo. Hermanos, hablar del pecado, aunque lo haga con amor y apropiadamente, no es querer ofender, ¿ok? Es hablar la verdad, una verdad principalísima. Una cosa es ser ofensivo en usar palabras ofensivas o degradantes, tener un trato ofensivo, imprudente, cruel, duro, tener intenciones no piadosas ni de amor. Eso es una cosa. Otra cosa es que la verdad del pecado duela u ofenda. Claro que va a ofender, claro que va a confrontar, claro que va a doler. Ante la luz, el que está en tinieblas le huye a la luz. Pero no es por la manera como lo dijimos, es por esa verdad que es diferente, queridos hermanos. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo bueno llaman malo
y a lo malo llaman bueno, y hacen de la luz tinieblas y hacen de las tinieblas luz. Ese pasaje dice o es blanco o es negro. Entonces, hermanos, si nos preguntan acerca de la mentira, acerca del robo, si nos preguntan acerca de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes del matrimonio, si nos preguntan acerca de la homosexualidad, ¿qué tú crees de eso? ¿Qué respondemos? Es cierto que no vamos a responder así iracundamente, pero ¿qué respondemos? No sé, yo creo que es algo que en el Congreso debe debatirse mejor, y bueno, yo diría que no debería ser porque hace daño y ofende a algunos. Si vemos a alguien conocido de nosotros, cercano nuestro, aún uno de nuestros hijos mintiendo, robando, fornicando, ¿qué les decimos? ¿Por qué lo hiciste? No seas tonto. No, tenemos que hablar de parte de Dios, queridos hermanos. ¿Ok? Entonces, el homosexualismo es un tema que antes que nada tiene que ver con la verdad del pecado. Siguiente punto. Tenemos que entender también que la homosexualidad, queridos hermanos, es un asunto que tiene que ver, por sobre todas las cosas, con la esperanza, el poder y la obra transformadora de Cristo por su muerte en la cruz. Los creyentes hablan sobre todo de esto, de la esperanza, la victoria y el poder que hay en Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros. Estas sí son buenas noticias. Esta es la única salida. Esta es la verdadera salida a la homosexualidad. Pablo les dice a los corintios en el pasaje que leímos: los homosexuales y los afeminados no entrarán en el reino de Dios. Y cuando se dirige a la iglesia le dice: esto erais. No dice esto, ustedes todavía son y por siempre lo serán. Esto erais algunos de vosotros. Vea ese pasaje, dice: pero ¿ya qué? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes, creyentes, eran eso, pero ya no lo son por el poder del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, otro punto básico, otra lección básica. Estos pasajes están diciéndonos que Cristo murió en la cruz precisamente por eso, por los pecados que nosotros practicábamos y estábamos esclavos, como la mentira, el robo, el adulterio, el homosexualismo y demás. Dios entregó a su Hijo como un sacrificio por nuestros pecados, porque Él nos ama por su bondad. Y por eso ahora podemos ser perdonados gratuitamente por la fe en Él. Y si ponemos nuestra confianza en Jesucristo como nuestro sustituto, seremos lavados, santificados, justificados y librados de la esclavitud y de las consecuencias del pecado. Ese milagro lo efectúa el nombre de Cristo y el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el mensaje del Evangelio y esa es la esperanza del Evangelio. Y los verdaderos creyentes
son aquellos que han experimentado esa justificación, esa santificación, ese lavamiento. Lo han experimentado efectiva y radicalmente en su vida y han tenido, escuche bien, han tenido una victoria decisiva sobre la culpa, la esclavitud y la vida vieja de pecado. Los cristianos que no han experimentado esa victoria no son cristianos. Si siguen esclavos al pecado, no son cristianos. El evangelio no es sabiduría, doctrina, no es religión, no es superstición, es poder de Dios para salvación. Cristo no ofrece a los que practican la homosexualidad o cualquier otro pecado, adulterio, mentira, hechicería, borrachera. Cristo no ofrece legalización. Si lo legalizamos se acaba el problema. Tolerancia, igualdad de derechos. Cristo ofrece justificación, perdón, adopción, reconciliación, regeneración. Eso es lo que Cristo ofrece. Y eso no es poca cosa. Eso es solución definitiva y eterna. Y para eso hay que reconocer que uno está primero en pecado. La señal inequívoca de que uno ahora es hijo de Dios es que ahora uno ha abandonado esos patrones de pecado, aunque todavía experimenta la naturaleza pecaminosa. Pero uno ha tenido una victoria decisiva sobre el pecado. Ahora uno entiende y acepta la mente de Dios acerca de esas cosas. Ahora uno ama a Dios. Ahora uno tiene fe y ahora uno persevera. Oh, hermanos, qué profundo esto, ¿no? Cristo salva. Cristo transforma. Cristo liberta. Cristo cambia. Ese es nuestro mensaje. No nos vayamos por las ramas. Cristo ha ganado por ti. Si tienes que derribar un castillo, una fortaleza o algo así, ¿se te ocurriría cambiar un tanque de guerra por una onda, un tirapiedras? ¿Verdad que sería tonto? ¿Cómo vas a escoger las opciones conformistas, fracasadas y corrompidas que el mundo te da? Que tolerancia, que esto, que lo otro, en lugar de las opciones que el evangelio te da. Ni locos que fuéramos. Es como querer derribar una fortaleza. Lo que el mundo hace es como querer derribar una fortaleza con una onda, con un tirapiedras. Bueno, pues aceptemos a todos. Está habiendo muchos embarazos indeseados. Ya sabemos cuál es la solución definitiva. Regalémosle preservativos a los jóvenes. Arreglamos la sociedad. ¿Están habiendo embarazos indeseados? Pues proveamos más clínicas de abortos. Abracadabra, la solución mágica. Soluciones que no van a la raíz del problema, que aumentan y profundizan el problema, que no van conforme a la verdad de Dios, que empeoran las cosas. Claro, pero suena tan sabio. Viene todo un congreso, viene toda una Suprema Corte y viene todo un grupo de científicos y médicos y compone toda una teoría acerca del asunto y dice: la solución es: sigan haciéndolo, pero protéjanse de este modo. Y nosotros que tenemos la sabiduría de Dios nos quedamos pensando: óyeme, está bien eso. Oh, no, hermanos, no. Toda esta invasión, imposición pecaminosa de la homosexualidad solamente nos está haciendo ver una mayor necesidad que la gente tiene del evangelio y que siempre la ha tenido.
Si aceptamos la hechicería, la maldad, la mentira, el engaño, el adulterio, el homosexualismo, y lo toleramos, bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces, ¿para qué murió Cristo? Nos quedamos sin evangelio, el evangelio es inútil. Cuando hablamos de tratar el pecado, no podemos tomar esos enfoques prácticos sociales. Cristo murió por nuestros pecados. Que esas pocas palabritas encierran prácticamente toda la Biblia, toda la mente y el corazón de Dios, hermanos. O sea que debieran pesar en nosotros, y ningún pensamiento, teoría, ciencia, idea nuestra debería estar fuera de esa frase. Qué lindo. Amén. Algo más. Este tema de la homosexualidad, por sobre todas las cosas, tiene que ver, si tiene que ver con Dios, si tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios, si tiene que ver esencialmente con el asunto del pecado y si tiene que ver con la cruz de Cristo, por consiguiente, tiene que ver también en primer lugar con lo que los creyentes hagan en cuanto a eso, con la misión de los creyentes. Los creyentes hablan de la homosexualidad porque genuinamente aman a los homosexuales, buscan su bien y les sirven en amor. Si nosotros somos los que tenemos la verdad, ni el Congreso, nadie debiera estar tan activo, con tanto amor, con tanta compasión, con tanta responsabilidad sobre ellos como nosotros. ¿Verdad, hermanos? Si hablamos de Dios y del Evangelio, las personas que más debieran amar a los homosexuales deberíamos ser nosotros. Y las personas que más saben hacer algo por ellos y que más deberían hacer por ellos somos nosotros, usted y yo. Porque usted vive al lado de una persona con esa situación o de un familiar, no como otro vecino más o como otro familiar más. Usted está ahí como embajador de Cristo. Qué lindo. Nosotros decimos en broma, creo que eso viene del Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá salvarnos? ¿Sabe quién? Los creyentes en Cristo. La verdad es que solo los creyentes pueden verdaderamente ayudar a los homosexuales y a todo pecador como nos ayudaron a nosotros. Estábamos igualitos. Hace unos días estuve con alguien que me decía, si no fuera por usted, mi matrimonio ya no existiría. Se hubiera destruido por una situación de años atrás. Hemos visto muchos casos donde la intervención a tiempo, oportuna, el acompañamiento, el consejo insistente, el servicio paciente de un cristiano es lo que le ha salvado la vida y el matrimonio a muchas personas. Y todo por la gracia de Dios. Pero también porque apareció esa persona. Así sucede con cualquiera que está atado al pecado. Hermanos, la gente está buscando a alguien que los ayude y los atienda. Y si no somos usted y yo, ¿quién podrá salvarnos? Dígame. El Evangelio nos enseña que este asunto del homosexualismo es en primer lugar un tema que tiene que ver con los embajadores de Cristo. El Evangelio hace que uno ame y busque a los pecadores y se relacione con ellos. ¿Cómo hacía Jesús?
las prostitutas, los cobradores de impuestos, los publicanos y los demás. ¿Cómo hacía Jesús? ¿Se acuerda? Es entonces un asunto nuestro, una misión nuestra. El Evangelio hace que desplacemos y hagamos a un lado nuestro rechazo, nuestra repugnancia, perdón por decirlo así, cultural, por ese tipo de personas, que desplacemos eso y seamos investidos de gracia. Si la gracia no gobierna tu corazón y en lugar de eso tu corazón está gobernado por la crítica y el aislamiento, el Evangelio no está gobernando tu vida. Amén. Decimos, creo en Dios, creo lo que dice la palabra acerca del homosexualismo, creo esto del pecado, creo en la muerte de la cruz. Vamos a machetear, solo voy a fijar mi posición y que la oigan. Eso no es gracia, eso no es el Evangelio, eso es teología. Repito, si el Evangelio gobierna tu corazón, vas a reemplazar el rechazo por la gracia y el amor. Entonces, hermanos, no hablemos de este tema si no hablamos del Evangelio. Y no hablemos del Evangelio si realmente no está gobernando nuestros corazones. Y esto puede ser un reto difícil, pero es nuestro. Es una excelente oportunidad para ver si vamos a resaltar la gracia de Dios y hablar con sinceridad, con franqueza, con verdad, pero a la vez con amor, con gentileza, con paciencia, con insistencia, con servicio. Oh, hermanos, recordemos que la única razón por la que la Biblia toca el tema del pecado o de la homosexualidad es porque Dios quiere mostrar las terribles consecuencias del pecado. Pero la Biblia habla de esto no porque Dios simplemente quiere exponer algo en el foro de opiniones, sino porque Dios no quiere que el hombre se pierda. Y su amor ha provisto cómo salvarlo. Dios no está para discutir, Dios está para salvar gente. Qué lindo, hermanos. La manera como veamos y sintamos por los homosexuales o cualquier pecador, como nosotros lo éramos, la manera como los veamos, la manera como nos sintamos, la manera como nos acerquemos, la manera como los tratemos, la manera como insistamos, dirá si estamos valorando más el Evangelio o una posición cultural, por ser dominicanos, americanos o lo que sea. No estamos aquí ni hablando de esto por nosotros mismos, sino que estamos representando a Cristo y su palabra. Hermanos, el Evangelio nos enseña a verlos como Dios los ve. Y eso es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque, y aquí viene un detalle clave. Como ninguna otra conducta moral, algo sucede con el homosexualismo. La ciencia y la sociedad ha reducido la identidad de un homosexual al simple hecho de que tiene una preferencia homosexual. Es decir, que tener una inclinación o una conducta adúltera, ladrona, mentirosa, es solo una área de nuestra identidad, es solo una área de lo que somos, y todo el mundo lo trata como una conducta de lo mucho que hacemos. Ay, tú robaste, tú mentiste, pero el homosexualismo no lo tratan así. Tú eres básica, estructuralmente y completamente un homosexual.
Me doy a entender. Lo tratan como una identidad básica y esencial en el ser de la persona. Verlos así es no verlos como Dios los ve. Es como que usted tenga la inclinación al adulterio, por ejemplo, o una conducta adúltera, y que alguien le diga, todo lo que tú eres es un adúltero, y nunca podrás dejar de ser eso, y eres esencialmente eso. Así que lo único que tienes que hacer es salir del closet. Has estado luchando con esos deseos, ahora revélalos, descúbrelos, porque eso tú eres y punto. Ahí se acabó. Y no hay más que decir. Eso solo se hace con el homosexualismo. No se hace con ningún otro pecado. ¿Verdad que sí? Entonces, no es así. Porque lo que tú eres para Dios es mucho más que tu pecado, es mucho más que eso. Tu pecado no es lo que te define esencialmente, sino lo que tú vales para Dios, lo que tú eres para Dios, lo que Dios dice de ti y lo que Dios puede hacer contigo. Y eso es lo que no se les enseña a los homosexuales. ¿Me doy a entender? Hay que salir del closet y exponer lo que uno es. Pero yo también tengo que salir del closet si soy mentiroso, y el adúltero y el hechicero y el ladrón y el chismoso también. O sea, tiene que aceptar lo que por naturaleza es. Pero aparte de tener esa inclinación y esa conducta, otra cosa es lo que Dios dice de mí. ¿Me doy a entender? Alguien puso un cartel, no sé si lo han visto, que el diablo te llama por tu pecado. Dios te llama por lo que Él ha hecho de ti, lo que ha hecho en ti, aunque tengas ese pecado. ¿Se entiende? Todos tenemos inclinaciones pecaminosas distintas. Y uno no es mejor que otro. El chismoso no es mejor que el homosexual. La solución es la misma, el conflicto es el mismo, el remedio es el mismo, el tratamiento es el mismo. Es una conducta pecaminosa. No es una identidad, no es un gen, es una conducta. ¿Ok? Ellos son más que su inclinación sexual, igual que cualquier otro pecador que somos todos nosotros. Quedémonos ahí, queridos hermanos, y perdón que insista, el propósito de esta primera parte no ha sido hacer un examen más profundo de esta temática o de esta problemática, no. El propósito ha sido atar este asunto al Evangelio, por sobre todas las cosas. Así que, si puedo resumir rapidito, este tema en específico, igual que cualquier otro pecado, está en la lista bíblica de pecados. Esa es la categoría a la que pertenece. Por lo tanto, tiene consecuencias eternas. No es una enfermedad, no es un gen, es parte de la naturaleza espiritual del hombre. Si un homosexual dice yo nací así, el ladrón, el chismoso, el hechicero, él también nació así, con inclinaciones pecaminosas. En conclusión, entonces, si es un tema acerca del pecado, hay que entender la diferencia entre la naturaleza o el corazón pecaminoso que todos tenemos, las maneras como se manifiesta el pecado, o sea, las distintas tentaciones y deseos pecaminosos que todos experimentamos. El que experimenta inclinaciones o deseos homosexuales o de lesbianismo es más pecador que el que experimenta inclinaciones a la mentira o al chisme. No. ¿Es más anormal? No. Es pecado y punto.
¿Ok? Pero entre la naturaleza pecaminosa, las tentaciones o inclinaciones pecaminosas y la conducta, hay diferencia. El homosexualismo no está fuera del Evangelio ni más allá del alcance, la definición o el tratamiento del Evangelio. No es un mal que hay que tratarlo diferente o atacarlo más que otros pecados, ni desde otra esfera política o cualquier otra. El homosexualismo tampoco está fuera o más allá de la humanidad del hombre. No son más inhumanos o anormales, ni es algo que acaba de salir. Este asunto de pecado tiene miles de años. Empezó junto con la mentira y con todos los demás pecados cuando el hombre cayó. Este asunto es viejo, pero tiene solución. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Ok? La solución es la misma, la lucha es la misma, la esperanza es la misma. Cualquier otra conducta que nosotros tengamos nos hace pasar, y escuche bien esto, si es un tema de pecado, el homosexual pasa las mismas luchas, las mismas tentaciones, el mismo tratamiento y tiene que pasar por el mismo proceso que usted y yo pasamos en otras áreas de pecado, si esa no es la suya. El mentiroso tiene que pasar por lo mismo. Es importante en las iglesias, porque en las iglesias al adúltero y al fornicario lo crucificamos, pero al mentiroso lo toleramos más, o al chismoso. Y tienen que pasar por el mismo morir a sí mismo, por el mismo arrepentimiento, por el mismo proceso de santificación, igualito. Si viene un mentiroso y quiere buscar a Cristo, le ayudamos a aceptar a Cristo, lo acogemos en la iglesia, lo amamos, lo integramos y si recae, lo perdonamos, lo buscamos y vuelve y vuelve y vuelve. ¿Y eso solo lo tenemos que hacer por un mentiroso? Y si en vez de mentira fuera drogadicción, fuera adulterio, fuera homosexualismo o hechicería, tendríamos que hacer exactamente lo mismo, porque eso es lo que Dios hace con todos nosotros. Así que no veamos esto como otra cosa, wow, esto no es para nosotros. No. Así que hermanos, seamos fieles a la verdad de Dios, al mensaje de Dios, a la esperanza del Evangelio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es hora de ser militantes y ser fieles. Tenemos un mensaje, por lo tanto tenemos una misión y tenemos una tarea. Y si creemos en esto, en el Evangelio, entonces la solución está en nuestras manos. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos viéndonos a nosotros a la luz del Evangelio? ¿Y estamos viendo a este mundo y esta situación a la luz del Evangelio? Y esto puede ser una tarea difícil, pero nos ha tocado a usted y a mí. Es una tarea difícil, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén.